Observación de los pensamientos. La misma situación acontece en relación con los procesos cognitivos. Estos implican pensamientos, ideas, juicios y una serie de análisis que la mente realiza a partir de sus datos de observación y de su historia. Los pensamientos, tal y como las emociones, son parte de nosotros mismos y por tanto deben ser aceptados y observados. Pero los pensamientos no nos incluyen como totalidad. Así, la identificación con los pensamientos es un error de apreciación. Los pensamientos y la mente toda deben ser observados con la misma ecuanimidad y desapego con que se atestiguó la respiración, las sensaciones corporales y las emociones. Cuando aparezca un pensamiento, la atención del meditador debe dirigirse hacia la observación de su surgimiento, desarrollo y desaparición. El pensamiento no es el yo ni la identidad, sino uno de sus contenidos. Rara vez un pensamiento aparece aislado. Generalmente, varios aparecen conjuntamente. Estos deben ser observados con ecuanimidad. Por ejemplo, no es raro que el meditador se pregunte a sí mismo acerca del sentido de lo que hace, del objeto de la meditación, de su propio valor, etc. Todos estos pensamientos deben ser observados como tales, aceptándolos, pero sin identificarse con ellos. Más tarde o más temprano, la actividad pensante disminuirá hasta dejar en su lugar al silencio. Observación de las imágenes internas. Al llegar a este punto, el meditador dirige su atención hacia sus imágenes internas. Estas pueden ser prácticamente infinitas en términos de sus formas, colores, texturas y geometrías. Todas deben ser observadas de la misma forma en la que lo fueron los pensamientos o las emociones. En ausencia de imágenes internas, el meditador observa el panorama oscuro que aparece y trata de localizar algún punto luminoso que sobresalga sobre el fondo negro. No importa el tamaño o la coloración del punto, se acerca a él y lo amplifica con su mente introduciéndose en él. Aparezca lo que aparezca, lo acepta y lo observa. Darse cuenta de los sonidos internos. De la misma forma que antes, ahora el meditador pone atención a los sonidos internos que aparecen en su mente. Se percata de su existencia, los acepta y observa. Si puede, escucha el ruido de fondo y penetra a él observándolo cada vez más profundamente. Darse cuenta de los sonidos externos. Cualquier sonido que provenga del medio es atendido, no importa su origen. La atención se abre para escuchar todo lo que suceda con la misma actitud de antes, es decir, con aceptación total y observando los sonidos tal y como aparecen. Observación visual del entorno. El meditador puede ahora realizar una observación visual de todo el entorno. Con esta descripción de la técnica de la meditación autoalusiva, veremos que la experiencia resultante de esta práctica es el contacto con el yo puro o con la realidad del sí mismo. La meditación autoalusiva consiste en la observación simultánea
de todos los contenidos de la experiencia consciente. Esta observación simultánea produce un cambio en la focalización de la experiencia, desde sus contenidos hacia la observación de uno mismo en el presente. A esta observación de la totalidad de uno mismo en el presente se la llama autoalusión. Cuando se logra autoaludir al contenido de la experiencia, cambian, y ante ese cambio se aconseja volver a realizar una observación de todos los contenidos de la experiencia. Esta autoalusión de segundo orden es más poderosa que la primera y vuelve a transformar los contenidos de la experiencia. La meditación autoalusiva se continúa hasta el momento en el cual el meditador logra ponerse en contacto con su verdadera identidad. Meditación Zen. Pocos meses antes de morir, el venerado maestro Zen Shunryu Suzuki expresó que nada proviene del exterior de nuestra mente. Usualmente imaginamos a nuestra mente como receptora de impresiones y experiencias del exterior, pero esto no es un verdadero entendimiento de nuestra mente. El verdadero entendimiento es que la mente incluye todo. Cuando tú piensas que algo proviene de fuera, esto solo significa que algo apareció en tu mente. Nada de fuera es capaz de provocar algún trastorno. Tú mismo creas las ondas de tu mente. Si tú dejas a la mente tal cual es, se volverá tranquila. Esta mente es llamada gran mente. Si tu mente está relacionada con algo fuera de ella, esta mente es una mente pequeña, una mente limitada. Si tu mente no se relaciona con alguna otra cosa, entonces no existe un entendimiento dualista en la actividad de tu mente. La actividad será entendida entonces como simples ondas de tu mente. La gran mente experimenta todo dentro de sí misma. ¿Entiendes la diferencia entre las dos mentes? La mente que incluye todo y la mente que se relaciona con algo. Realmente ellas son la misma cosa, pero el entendimiento es diferente y tu actitud hacia la vida será diferente de acuerdo con el entendimiento que tengas. Que todo esté incluido dentro de tu mente es la esencia de la mente. Experimentar esto es tener un sentimiento religioso. Aún cuando las ondas surjan, la esencia de tu mente es pura. Es como agua cristalina con unas pocas ondas. Realmente el agua siempre tiene ondas. Las ondas son la práctica del agua. Hablar de las ondas aparte del agua o del agua aparte de las ondas es un engaño. El agua y las ondas son una. La gran mente y la mente pequeña son una. Cuando tú entiendes tu mente de esta manera, tienes alguna seguridad en tus sentimientos, puesto que la mente no espera nada de fuera, siempre está llena. Una mente con ondas no es una mente enferma, sino una mente amplificada. Cualquier experiencia es una expresión de la gran mente. El Zen enfatiza el estado de unidad en el cual no existe lo externo separado de lo interno, ni el sujeto diferente del objeto. La práctica de la meditación Zen se denomina Zazen, y esto se podría entender como la expresión directa de nuestra verdadera naturaleza. Estrictamente hablando, para un ser humano no existe otra práctica que esta práctica, no existe otra forma de vida que esta forma de vida. En el Zazen, el meditador se pone en contacto consigo mismo y todo se vuelve nuevo porque la mente se ha vaciado de conceptos
prejuicios y contenidos que distraen, y el sujeto observa la realidad tal cual es, sin filtros intelectuales ni consideraciones limitativas. En este estado de pureza retorna a su naturaleza básica o esencial, en la que todo se vislumbra con el mismo asombro que la mente de un recién nacido. Para nacer de nuevo, primero es necesario dejar morir lo conocido, lo que limita el entendimiento o lo somete a la cárcel de cualquier estructura. El estado zen es difícil, si no imposible, de describir, porque cualquier descripción es limitativa y restringe. En cambio, la mente pura no tiene límite y es solo su vivencia la condición para reconocerla. Por ello, la dificultad mayor en el Zen no es la postura de meditación o el mantenimiento de la concentración, sino el contacto con la pureza esencial de la propia naturaleza libre de conceptualizaciones. En el Zen, los conceptos explicativos del mundo desaparecen para dar lugar a una visión libre de ataduras mentales o filtros con respecto a la realidad. Esta última es el yo puro, más allá de la mente, del ego o de cualquier proceso intelectual que intente reducirla a un sistema lógico. Para llegar a tal estado, la meditación Zen ha ideado por lo menos 2 estrategias. La primera consiste en sentarse con los ojos semicerrados, observando todo lo que acontece en el absoluto presente del estar aquí y ahora. El meditador Zen atiende a su respiración, focalizando su concentración en la zona corporal que se encuentra alrededor del ombligo. Mientras respira, nota la expansión de su vientre y su posterior constricción, siguiendo el ritmo natural y espontáneo de la inhalación y la exhalación. Los pensamientos que surgen durante esta práctica son observados atendiendo a su nacimiento, desarrollo y desaparición. Más tarde o más temprano, los pensamientos y toda actividad mental decrecen hasta dejar en su lugar el siguiente: silencio. El meditador observa el silencio y su único motivo de atención es lo que acontece en el presente. En el Zen se vive la existencia de la gran mente o única mente, dentro de la cual todo acontece sin que se pueda dividir en externo o interno, fuera o dentro. Los pensamientos son como el oleaje de la gran mente. No están separados de ella, forman parte de su naturaleza y constituyen su práctica o actividad. El silencio es la falta de oleaje de la gran mente y el meditador posee la misma naturaleza. El Zen no puede definirse, se encuentra más allá de toda definición. La segunda estrategia o técnica de meditación es el koan. Este último es una pregunta que el maestro plantea, cuya respuesta es vivencial y no lógica. Para llegar a solucionar la pregunta, es necesario trascender la lógica lineal y la conceptualización intelectual. Koanes clásicos son, por ejemplo, ¿cuál es el sonido que se puede hacer aplaudiendo con una sola mano? ¿Qué es mu? ¿Qué rostro tenías antes de nacer? Después de plantear el koan, el discípulo se dedica a meditar en él hasta que la única pregunta que llena su mente es el koan. Llega un momento en el que el koan es resuelto y siempre su solución implica un salto de un pensamiento lógico y lineal a otro estado que trasciende la mente intelectual.